Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que busque consolarnos, ser consolado, comprendernos, ser comprendido, amarnos, ser amado, porque danos se recibe, olvidarnos se encuentra en ti, perdonarnos ser perdonado, y morirnos a sí mismo se resucita la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a pasar lista. Permítame un segundito. Listas, listas, listas. Vamos a ver, día lunes de la tercera semana. Elvin Emanuel Cruz. Presente, Lic. Permítame, voy a encender el teclado porque no se mira nada las letras. Kevin Alexander. Presente, licenciado. Jason René Ochoa. Jason René, ¿no está? Olman Jaciel Ávila. Presente. Ángel David Rodríguez. Ángel David, ¿no está? Presente, presente, Ah, presente. ok, listo. Clarisa y Cristel Clarisa. Cristel Clarisa Caballero, ¿no está? Noel Edgardo Vaca. Noel Edgardo, ¿no está? Karen Daniela Morazán. Presente. Ah, ok. Katia Lucía Lazo. Presente. Omar Alejandro Lizardo. Presente. Cecilia Melisa Andino. Presente. Stephanie Yareli Carranza. Buenas tardes. Presente. Rosemary Azucena Mejía. Buenas. Rosemary Azucena Mejía. Presente, Lick. Pedro Fernando Jr. Presente, Lic. David Yaret Mengíbar. David Yaret, no está. Delmi Alejandra Espinal. Presente, Lick. Rosani Giré Ortiz. Rosani Giré, no está. Emeli María Urbina. Presente, Lick. Carlos Miguel Natarén. Presente, Lic. Denzel Moisés Funes. Denzel Moisés, no está. Stephanie Alejandra Bu. Stephanie Alejandra Bu, no está. Presente. Ok. Génesis Raquel Ordóñez. Presente. Yaudi Karina Rodríguez. Yaudi Karina, no está. Flor de María Castro. ¿Está Yaudi? Lick. Ok. Flor de María Castro. Flor de María Castro, ¿no está? Fabel Estrada, ¿no siguió? Carmen Andrea Martínez. Presente. Mayra Celani Lagos, no siguió, ¿verdad? Selvin David Urquía. Presente, Lic. Génesis Cristel Rojas. Génesis Cristel, ya dio 5 fallas. María José Ordóñez. María José Ordóñez, ¿no está? Rixi Pamela Asturias. Presente. Juan Andrés Portillo. Presente. Katie Juliet Maldonado. Presente. Samantha Giré Coleman. Presente. Milton Jafet Aguilar. Milton Jafet Aguilar. Presente. Marilyn Soani López. Presente. Samuel Alejandro. Presente. Yasmín Ariana Rodríguez. Presente. Sirley Dayan Sevilla. Presente, Lick. Alessandro Zacapa. Ángelo Alessandro Zacapa, ¿no está? Cristian Raúl Cruz. Presente, Lick. Escúchame el Presente, Lic. trabajo. Ok, Ángelo Zacapa. ok. ¿Y quién más dijo presente ahí? Cristian. Cristian. Oh, Cristian Raúl, listo. Y Ángelo Zacapa también. Ok. Laura Cruz. Presente. María Elena Navarrete. Presente. Ok, ya te doy la palabra al Noel.
Brittany Claros. Presente. Ok, voy a repasar a los que les puse falla al inicio, por si ya llegaron. Jason René. No está. Cristian Caballero. Presente, Ok. También Noel ya está. Listo. Presente. Sigue David. David Alejandra. No vino. Denzel Funes. Presente, Lick. Ok. De ahí Flor de María Castro. No está. De ahí María José Ordóñez. Presente, Flor Castro, Flor Castro. Ok. Listo. Entonces ya de ahí todos están bien. ¿Alguien que David, falte en el listado? Dime. David Jared. A mí no me mencionó tampoco Rosani Giré. David, sí. Rosani sí te mencioné porque tiene falla. Ahorita te la quito. Listo. Y Ok. David Lick, ya lo David. puso. Listo, listo, David. Ya está. Gracias. Ok. Bien. Vamos a continuar. Estamos viendo recuerden que el gran tema es crisis internacionales. Estamos haciendo un repaso de la historia universal para tener un poco de fundamento y estructura mental sobre unos fenómenos alternativos, digo, alternos, que se están dando, perdón, aledaños que se están dando a la historia de los eventos también en América. Y que nos ayudan también a entender parte también de los autores, ¿verdad? Protagonistas de la historia que entrarán también durante el periodo colonial que como sabemos, pues fueron los reyes y también el tema de la iglesia. Entender un poquito ese poder de cómo llegaron a tener tanta predominancia, pues a nivel social y político. Estamos viendo el fenómeno de la Inquisición, ¿verdad? Como uno de los temas polémicos de la historia y aclarando algunos detalles que todavía no hemos terminado de aclarar. Lo último que vimos fue las torturas medievales que supuestamente la iglesia realiza, supuestamente. Ya les explico un poquito más esa parte. Vamos a ver por aquí. Jason Ochoa. Listo, Jason, ahorita lo corregimos. Bien. Comparto pantalla para que veamos. Comúnmente le adjudican a la Iglesia Católica las torturas medievales que vemos a continuación, ¿verdad? Estas torturas medievales que anteriormente habíamos visto, el cepo, ¿verdad? El torniquete, el tema del embudo, la hoguera, la roca, la rueda, bueno, una cantidad de la dama de hierro, etcétera. ¿De dónde obtienen estas torturas medievales? Pues hay museos, los museos de la tortura, pero ojo, no son museos de la Inquisición, son museos de las torturas medievales. Quiere decir que ahí están contenidas todas las formas de tortura que los reinos, imperios, diferentes gobiernos han tenido a lo largo de la historia. Por lo cual, el error que han cometido algunos es que cuando miran estas imágenes y tienen así como forma de estilo medieval, todas estas torturas se las quieren adjudicar a la iglesia. Y ese es el peligro de no saber entender la historia y mucho menos, nunca haber ido a estos museos a leer la descripción del por qué están esas torturas ahí y de cuándo son realmente y quién las utilizó. Pero la gente que no sabe nada de historia claramente agarra esto de internet, las pone en un artículo ahí que se inventa, ¿verdad? Y dicen, la iglesia ocupó todo eso. ¿Cuáles son las torturas que sí aparecen en las actas de la Inquisición que es importante mencionar? Lo que sí eran usado era la detención, que es el arresto, el cepo, que era poner en público a la persona para que los demás se escarmienten, la asfixia con agua para extraer claramente información, era una de las torturas más, diríamos, menos dolorosas que podía la iglesia colocar, el sofocar nada más, para extraer información valiosa. Por ejemplo, me dicen en una supuesta, digamos, no sé, noticia de que había un complot para matar al rey, pues claramente había que sacar la verdad de alguna manera. Hasta el día de hoy, el gobierno de Estados Unidos utiliza métodos de tortura para extraer información. Y eso a nadie se le escapa saber que es así. Y el San Benito, que era el estilo de vestimenta que lo colocaban en el proceso para llevarlos al suplicio final, que podía ser, bueno, mejor dicho, al evento donde se le iba a leer el acta de la Inquisición, donde podía haber o suplicio final, que era la pena perpetua, o el tema de encarcelamiento, multa o peregrinación, o todas las demás que vamos a ver, o cualquiera de estas que ya mencioné acá. Entonces, estas son las que la iglesia utilizó, ¿verdad? El hecho de vestir el San Benito, el hecho de estar detenido, el hecho de tener el cepo, ¿cómo se llama? El cepo para ponerlo en plaza pública. Dicen que si alguien robaba, le amarraban la bolsita, ¿verdad? Del ladrón para que la gente supiera que era por ladrón que estaba ahí, siendo claramente un escarnio público para que la gente entendiera lo que pasaría si alguien más intentaba robar. Si era calumniador, dicen que le colocaban una lengüeta de color rojo como mentiroso.
Era una manera, entendamos que esta es otra forma de moralidad, otra forma de entender cómo actuaba la gente. No teníamos en ese momento a nivel internacional, no habían derechos humanos, no había declaración de los derechos del hombre, por tanto, era otra forma de pensamiento, ¿verdad? Para la gente de aquel momento era una forma correcta. Es como preguntarle a nuestros papás si a ellos les parece correcto habernos pegado un fajazo cada vez que hacemos travesuras. Ellos dirán que estuvo bien, porque claramente funcionó, ¿verdad? Muchos de nosotros no somos criminales gracias a ese tipo de castigos, que nos hicieron entender que teníamos que comportarnos. Entonces, es otro tipo de época, otro tipo de moralidad. Usted querrá hoy en día pensar que la gente se le puede convencer a ser buena solamente con palabritas. Inténtelo con los narcotraficantes, a ver si le van a hacer caso. Es que no podemos. No podemos creer que la humanidad puede ser controlable solo con puras palabritas y sentimientos, ¿verdad? Por esa debilidad es que más bien tenemos una sociedad tan destruida, por esa debilidad. No quiero justificar que estoy de acuerdo con torturar a la gente, pero digo, hay casos extremos que no se pueden dejar solamente a las puras palabras, ¿verdad? Estados Unidos hasta el día de hoy sigue teniendo pena de muerte en muchos de los estados. Porque, ¿qué haría usted con un hombre como Henry Dahmer cuando cumpla su condena? Dejarlo libre para que siga comiendo gente. Como el famoso, ¿cómo se llama este otro chico? Como este otro que también era un gran asesino serial de Estados Unidos. Ted Bundy, como Ted Bundy, que se comía a las mujeres, ¿verdad? O sea, ¿cree que la solución es solo tenerlo un tiempo en cárcel y después dejarlo liberado como que eso arregló el problema? Si son problemas a veces incluso psicológicos, tremendos problemas, ¿verdad? Que en Estados Unidos no lo perdonan, ¿verdad? Porque son víctimas y víctimas por tanto crimen. Pues entonces, hoy en día diría que estuvo mal condenar a Ted Bundy. Nadie diría que estuvo mal encerrar en cadena perpetua a Jeffrey Dahmer, porque nos parece que era lo más necesario, ¿sí? Era lo único lógico que había que hacer. Pues a la gente de este momento también les parecía lógico hacer este tipo de acciones para poder extraer verdades o para poder también poner en lugar público a alguien que cometía un crimen como robar, por ejemplo. Esto del San Benito, pues miren cómo la gente lo disfrazaba, ¿verdad? De una forma, digamos, un poco burlesca. Hay que verlo, realmente esa era la forma de pensamiento de aquel momento en la cual, para que la gente fuera de procesión, para que fuera a la plaza pública donde tenían que leerle el acta, ¿verdad? Donde se declaraba si estaba exonerado, si era culpable, qué tipo de pena se le iba a dar. La Inquisición, por tanto, era una institución judicial. Lo que intentaba era, ¿verdad?, vigilar que no hubiese herejía. Pero también hay que decir algo importante. La Inquisición era, por así decirlo, el mejor paradigma que había de tribunales en toda Europa. Por lo cual, muchísimos crímenes también, que no eran de religión, sino de cuestiones políticas y sociales, también a veces les tocó a la iglesia asesorar a los reyes en ese sentido. Es decir, a veces sirvieron como tribunales comunes, porque no había una estructura a nivel de los gobiernos más fuerte que la que tenía la iglesia para llevar un proceso, digamos, de investigación, de procesamiento y de juicio final, ¿verdad? Para poder determinar realmente qué tipo de condena había que determinar. Entonces, no todos los casos de que realmente llegaron a la iglesia tienen que ver con religión, algunos también con homicidio. Y hay que considerar algo importante. Para aquel momento, incluso culpabilizar a una persona de brujería era casi automáticamente declararlo homicida porque se sabía que para poder ser brujo en aquel momento, eran personas sin escrúpulos que eran capaces de matar a gente inocente para obtener beneficios sobrenaturales, para utilizar los huesos de una doncella, la sangre de una doncella, de un niño, ¿verdad? Tantas leyendas que surgieron después de esa circunstancia de la brujería medieval, por la cual se sabía que eran asesinos. ¿Verdad? No les dolía, porque tenían que entregar víctimas con quien pactaban esos tratos de cuestiones sobrenaturales. Entonces, por esa razón, la iglesia no tenía ninguna tolerancia con ese tipo de circunstancias, porque si alguien se atrevía a hacer brujería, era obvio que ya había o matado animales o matado a personas para hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, era casi lógico que no sé, si alguien era encontrado culpable de tal delito, pues no iban a liberarlo fácilmente. Tenían que pasarlo por un proceso más riguroso. Las penas después de un juicio, las penas podían consistir peregrinación. De repente simplemente te decía la Inquisición, bueno, si demuestra que realmente está arrepentido, pues debe ir de tal iglesia a tal iglesia.
¿verdad? A peregrinación. Es decir, para poder demostrar que realmente hay arrepentimiento, haga su proceso de espiritualidad a través de una peregrinación. Camine un poquitito para ir a visitar, digamos, la catedral o la basílica tal, ¿verdad? Y ahí haga su oración y eso es suficiente. O sea, una pena muy sencilla en realidad. El tema del suplicio público o la vergüenza pública. A veces el cepo y a veces solo el cepo o a veces a cepo más azotes, dependiendo del reino. La multa o cargar con la cruz. Una cuestión, digamos, simbólica del arrepentimiento. Hay gente que todavía hoy lo sigue haciendo por voluntad. En México, por ejemplo. En México hay hombres que se ponen capucha y andan con una cruz el día de Semana Santa, porque quieren demostrar públicamente, aunque les da vergüenza y por eso se tapan el rostro, de que están arrepentidos de su mal vivir, porque algunos de ellos fueron sicarios, pandilleros, asesinos, y por esa circunstancia quieren hacerlo de manera pública solo para que conste ante Dios. El hecho de hacerlo públicamente es decir, realmente estoy arrepentido. ¿Sí? Lo quieren, quieren hacer ver que están arrepentidos, pero se tapan la cara porque no tiene que saberlo más nadie que Dios. ¿Verdad? Y hasta el día de hoy la iglesia respeta esa forma de piedad, porque no podemos decir que Dios no va a aceptar ese tipo de circunstancias. Cualquiera diría, Dios no lo va a aceptar, pero no somos Dios. No sabemos qué le agrada y qué no le agrada. El pueblo de Israel hacía cosas parecidas y a Dios le agradaba. Como por ejemplo echarse ceniza y tirarse al suelo en la tierra, a lamentarse y llorar, ¿verdad? Vestido de sayal. Eso lo hacía el pueblo de Israel en la antigüedad y a Dios le parecía bien. Cuando lo hizo Nínive, los libró del suplicio, ¿verdad? Estaban condenados a ser exterminados y no los exterminó. Significa que a Dios le agradó esa forma de penitencia pública. Dos lengüetas de tela roja, la confiscación de propiedades, el encarcelamiento y la pena más severa era la prisión perpetua. Pero aquí hay algo que decir también. La iglesia decía, por ejemplo, lo condenamos a cadena perpetua. Ese condenado a cadena perpetua se iba a manos de quién? Del rey, porque la iglesia no tenía cárceles. Iba a manos del rey. Y ya el rey era el que decía, no, 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 ¿cuál cadena perpetua? Yo no voy a cuidar reos. ¿Sí? Así que pena de muerte. O sea que era casi automático. De condenar a alguien a la prisión perpetua era prácticamente solicitar la ejecución, porque los reyes no tenían paciencia con ningún reo, ¿verdad? Y por eso terminaban a veces en este tipo de suplicio. Aquí quiero que vean esta imagen, que es un grabado de un auto de fe celebrado en la Plaza de Madrid, España. Pero quiero que noten algo interesante, algo que muy poca gente nota en este tipo de circunstancias. Es que ahí hay unas personas que están paradas como en un palito. O sea, hay un palo ahí enterrado, ¿verdad? Y hay unas personas, cuatro personas ahí señaladas en rojo, están paradas sobre un palo. Cualquiera que mira la imagen podría pensar que están colgados y no, no están colgados. Cualquiera podría pensar que están empalados y no, no están empalados. Ni siquiera son personas, son muñecos. ¿Y por qué lo digo? Porque los historiadores verdaderos de la Inquisición, como Gustav Henningsen, como Henry Kamen, como María Elvira Roca, como me escapa uno de apellido latinoamericano, ya lo vamos a ver, ahí lo tengo ya también preparado. Al hacer la investigación se dan cuenta que muchos de los condenados, por ejemplo a la hoguera, los mandaban en muñeco, porque a veces habían muerto antes de ser condenados en la cárcel de enfermedad o cualquier situación que les dio, ¿verdad? Murieron en la cárcel, entonces no pudieron ser condenados en persona, pues tocaba que hacer un muñeco representativo de aquel reo para llevarlo en la procesión y poder también leerle al muñeco simbólicamente la condena que merecía. Porque recuerden algo importante, para la iglesia no era un tema solamente de cuestión física y material, era un tema de carácter espiritual también. Así que aunque hubiese muerto, la condena en lo espiritual seguía por parte de la iglesia. Aquí pueden ver cómo en procesión la gente va caminando y llevan en palitos, llevan esos muñecos, ¿verdad? Ahí lo llevan en palitos. La gente lo lleva así agarrados, ¿verdad? Lo llevan en procesión. Porque claramente también había que ponerlos en la plaza, símbolo de aquellos que ya habían muerto en el proceso, quizás de estar encarcelados o por enfermedad cualquiera. Con la salubridad que había en la Edad Media era fácil morirse. Hacían una procesión, juramento, sermón de la misa, lectura de las sentencias. Le venía la parte después de las sentencias, la oportunidad para que o juraran y fueran por tanto absueltos, es decir, que el que era, digamos, sentenciado dijera, ¿se arrepiente de lo que usted dijo? Si él decía, está bien, me arrepiento de lo que dije, pues le daban una absolución, lo perdonaban y no era condenado. Pero si insistía en permanecer en el error, entonces ahí la iglesia, pues daba la condena, ¿verdad? Y después de eso procedían al quemadero. Después la misa de clausura. A eso es lo que comúnmente se le llamó el auto de fe. No siempre terminó en hogueras. Muchos procesos de la Inquisición ni siquiera terminaban en la muerte.
Claramente a veces solo eran una confiscación o de repente era condena de no seguir publicando libros o de no seguir trabajando en cosas de la iglesia como una universidad. O sea, todo variaba dependiendo del caso y la gravedad también del asunto. Ahora, sobre las cantidades, para cerrar un poquito ya este tema y hablar con criterio histórico. Miren, en internet van a aparecer que van a decir que la Inquisición fue un genocidio, van a decir que la Inquisición fue una gran masacre, un montón de cosas que se ha dicho, pero tenemos que ser, ¿cómo se puede decir? Cabeza fría, tenemos que tener cabeza fría para ver realmente lo que realmente sucedió, porque es muy fácil inventar cifras, es muy fácil decir, fueron millones los que murieron por la Inquisición. Cuando se dice este dato de que fueron millones y por tanto fue un genocidio, habría que investigar realmente cuánta fue la gente que murió, en cuánto rango de tiempo, en qué lugares específicamente. Y eso fue lo que hicieron algunos investigadores. Aquí les tengo algunos datos de historiadores de verdad que se fueron a investigar las actas de Inquisición de cada uno de los países y sacaron una especie de estimado. Dice el historiador Henry Kamen, escritor del libro La Inquisición Española y de este libro también Fernando el Católico, dice que fueron 2.000 personas condenadas entre 1480 a 1530, casi por 100, digamos, los 20 años más 30, 50 años. En 50 años alrededor de 2.000 personas. ¿50 años? Sí, ¿verdad? Los 20 años primero y los 30 después. Después está el historiador Geoffrey Parker, dice que fueron 5.000, pero en 350 años. O sea, un poco más rango de tiempo. También Jaime Contreras, que fue el que no recordé por el apellido latinoamericano, y Gustav Henningsen, los dos coautores de un libro, dicen que revisaron 49.000 procesos de la Inquisición y determinaron que solo 1.8 terminaron en hoguera. O sea que en los rangos de 1540 al año 1700, casi 240 años, 260 años prácticamente de Inquisición. 240, perdón, 240 años. O sea que fueron 8.800 condenados. Si dijéramos que fueron exactamente 8.820, serían como 36 personas condenadas por año. Entendamos que Estados Unidos actualmente por año condena a la muerte cerca de 19 a 20 personas por año. Estamos un poco cerca de la cifra de lo que es Estados Unidos. Y consideremos que estamos en una época en la cual no había derechos humanos. ¿Sí? No había derechos humanos y aún así la cifra no es tan exagerada con respecto a lo que hace hoy el derecho internacional, por lo menos en los países donde hay pena de muerte. Ahora bien, la ensayista María Elvira Roca dice que solamente el 1 a 2% de los acusados fueron sometidos a torturas antes mencionadas, ¿verdad? Ahora bien, Henry Kamen, en el libro de la Inquisición Española, mostró una tablita que quiero mostrarles a ustedes, muy curiosa. Dice que aquí está total por la ciudad de España, en las ciudades de Badajoz, Barcelona, Canarias, Córdoba, Cuenca, Granada, cuánta gente murió, ¿verdad? Quemada en la hoguera, entre los años 1400 hasta máximo 1700, aproximadamente. 1729, creo que 25, 1820 es el número máximo de etapa, y el número mínimo anda por 1480 y algo, 85 tal vez, creo que, sí, 85 creo que es el número, 84 es el número menor que hay. O sea que de 1484 a 1820 dice que fueron quemados esa cantidad de gente por cada ciudad. Ahora, vean lo siguiente. Hay una columna que dice quemados en persona y hay otra columna que dice quemados en efigie. De 5.000 personas aproximadamente, bueno, 4.700, 4.815 más o menos, personas condenadas, según este libro, ¿verdad? La mitad fueron quemadas en persona y la mitad en efigie. Es decir, en muñeco, pues. O sea, no es que se murieron 5.000 personas, fueron 5.000 condenados, pues cerca de 5.000 condenados, pero no está afirmando que realmente todos fueron quemados, solo los que están quemados en persona y los demás en efigie. Este muñequito que les mostré en la tablita. Así que si consideráramos la cantidad de muertes que da por año en el caso de Gustav Henningsen ¿cómo se llama? Y Jaime Contreras, pues no es tan exagerado comparado a los procesos judiciales contemporáneos. Para un momento en el que había mucha intolerancia, para un momento en el cual no hay derechos humanos, pensar en 36 condenados a muerte comparado a 19 en un estado ya desarrollado con derechos humanos como Estados Unidos no es tan exagerado. Es decir, ¿dónde están dónde está ese tal genocidio? Es que ese es el punto a que quiero llegar. ¿Dónde está ese tal genocidio? ¿Dónde están los millones de gente que supuestamente murieron por la Inquisición? ¿De dónde sacan esos datos?
No hay fundamento histórico para semejante, ¿cómo se llama?, manipulación de los hechos. Lo importante cuando revisamos la historia es revisar los hechos. Y claramente, la Iglesia fue muy cuidadosa en el sentido que todas las actas de la Inquisición, todas están obviamente respaldadas. Y se conocen casos desde los más raros hasta los más justos, ¿verdad? Por lo cual hay que tomarse el tiempo de leer las actas de Inquisición para reconocer cuándo hubo, digamos, una cuestión extralimitada y cuándo hubo justicia verdadera. Porque no es posible que pensar que la Iglesia durante tanto tiempo todos los juicios los realizó de manera desequilibrada, como que no hubiese habido hombres sensatos, ¿verdad? En toda la historia humana siempre ha habido sensatez y error. Entonces, claramente tendría que haber también, y eso hay que decirlo, en muchas de las cosas que hemos hecho a lo largo de la historia, ha habido mucha más sensatez que errores, mucha más sensatez que errores, porque hay más gente buena que gente mala, ¿verdad? Hay más gente cuerda que gente loca. Entonces, claramente entendamos que la historia se debe revisar con mucha prudencia, sin andar creyéndose cualquier blog de internet que alguien se inventó por puro odio antirreligioso, que ese es el punto interesante de esta circunstancia. El libro Henry Kamen y la Inquisición Española, ¿verdad? Ahí está la fuente donde tuve esa tabla. Otro libro que quisiera recomendar, tanto como para entender un poquito esto de la Inquisición Española, pero también sobre la leyenda negra española. Quiero que vean estos libros, la portada por lo menos. Jesús Villanueva, La leyenda negra, una polémica nacionalista en la España del siglo XX. Qué importante, miren, por ejemplo, ahí presentan al rey de España comiéndose a un niño, ¿verdad? Y detrás de él unos hombres vestidos como que fueran cardenales o obispos, vestidos como que fueran unos monstruos. Sí, es que también hubo una campaña, digamos, muy oscura en contra de España. ¿Proveniente de quién? ¿A quién le interesaría manchar el honor de España? Pues a los enemigos del reino, a Inglaterra, por ejemplo, a Francia, por ejemplo, a Holanda también, les interesaba deshacerse de España porque España tenía control sobre toda América. España estaba destinada a ser una patria superior a toda la de Europa. Desgraciadamente, pudo más la mala fama, la falta de popularidad, la falta de acuerdo también de parte de los que vivían aquí en América, la impaciencia de los mismos, el querer hacer las cosas a la carrera, un montón de cosas que ocurrieron que desequilibraron el sistema que traía el Imperio Español. Hoy seríamos una potencia, creo que seríamos la potencia más grande del mundo hoy, de no haber sido por todas estas circunstancias que provocaron desequilibrio. Pero una gran parte del problema también la tiene el haber querido manchar el honor de los españoles. Por eso surgen libros como estos. Las razones de la Inquisición española, una respuesta a la leyenda negra de Miguel Ángel García Olmo, de la editorial Almuzara. También este libro, Leyendas Negras de la Iglesia de Vittorio Messori. Se aborda todo lo que dicen que la Iglesia hizo y él trata de demostrar qué se hizo y qué no se hizo. De una manera muy, digamos, imparcial. Incluso, miren que está con un prefacio del arzobispo de Bolonia. O sea que también la Iglesia lo ha revisado y claramente aborda el libro y claramente ha dado su visto bueno. La leyenda negra, historia del odio a España de Alberto Ibáñez. En relato hispanófobo. El relato digamos, de la aversión a España. Claramente interno y externo, porque el problema es que tanto en lo interno como en lo externo de España hay gente, ¿verdad?, desequilibrada. En el caso de España, todavía hoy en España hay mucha gente española, ¿verdad?, que se ha tragado todo el cuento de la hispanofobia y todo el cuento de la leyenda negra. Y son los que comúnmente a veces comparten eso en las redes sociales, ¿sí? O sea, ni siquiera conocen su propia historia, pues. Cuando han habido historiadores que han intentado salvar un poquito lo que realmente se hizo para demostrar que realmente hay una manipulación histórica muy, muy fea. Este libro, Imperiofobia y la leyenda negra. Hay un repaso sobre el Imperio Romano, Ruso, Estados Unidos y el Imperio Español de María Elvira Roca, ¿verdad? El por qué a veces hoy en día se maneja un discurso donde se hace creer que el ser imperio es malo y democracia siempre es bueno. Yo lo reto a probar si realmente es así, si realmente ha habido mejor desarrollo cuando ha habido democracia que cuando hubo reinos. Porque España, digamos, América, cuando estaba el Imperio Español, ¿verdad? Gobernando, ¿verdad? No es lo que es hoy en día, con el relajo de corrupción que hoy tenemos, con la cantidad de manipulación de familias enteras, manipulando las leyes a su antojo, ¿sí? Para poder salvaguardar sus propios beneficios como familia. O sea, es una cuestión bien tremenda. España estaba bien vigilada. Tenían un sistema legislativo interesante, que es una cuestión que los estudiantes de derecho deberían de investigar muy bien, porque vigilaban todo. Y cuando no había confianza, mandaban un nuevo cargo desde España
como los famosos intendentes coloniales que llegaron como hombres de confianza de la corona para vigilar que se hiciera todo conforme a ley, porque había claramente, también hablaba de lo que se hacía mal, ¿sí? Y llegaba a España. Entonces, claramente hay que leer estos libros para salir un poquito de ese oscurantismo de la historia que a veces tenemos, porque claramente hay una manipulación histórica, ¿verdad? Muy tremenda. Y sobre la historia hondureña, por eso digo, investiguen todos los libros que hay de historia de Honduras por si quieren ahondar en alguno de estos eventos, porque si se basan en un solo autor, nunca se sabe si un solo autor puede mantener claramente una ideología, ¿verdad? Completamente alienada o con un alto prejuicio o muchos sesgos anticientíficos. Entonces, claramente hay que tener mucho cuidado con las fuentes. ¿Qué entendemos entonces con la literatura de la historia durante la Edad Media? Es más una crónica que historia. Es decir, es más bien un respaldo de lo que los reyes iban haciendo. Se vuelve una crónica regional. Les interesa realmente qué es lo que ha hecho, durante qué tiempos, ¿verdad? El reino. Por ejemplo, el libro de historia de este continente, uno de los primeros libros del famoso historiador Antonio de Rey y Tordesillas, se llama Historia de los Hechos de los Castellanos, ¿verdad? Y supuestamente el libro abarca cerca de casi 45 o 50 años prácticamente de historia de colonización en América. Y hay otros libros que manejan un rango así más o menos parecido. Entonces, lo que intenta es demostrar lo que hicieron los monarcas europeos y hasta justificar lo que hicieron, ¿verdad? Intenta levantar el honor de la corona. Muchos de estos libros, entonces, a veces hay que decirlo, a veces fueron serviles a la corona, ¿verdad? Pero con la mejor intención posible. La intención de mantener la unidad del reino, el poder del reino y levantar claramente lo que se estaba haciendo. Paralelamente, la iglesia, como poco a poco se está viendo un poquito, ¿verdad? Desplazada de poder temporal, los reyes cada vez están teniendo un poquito más de aversión a la intervención de la iglesia, entonces la iglesia se va a dedicar a llevar su propio registro de la historia, diferente a la historia temporal o pagana o profana. Entonces la iglesia lleva su propio registro. De hecho, hasta el día de hoy tenemos muy buenos libros de la historia de la iglesia. Incluso sobre Honduras hay dos libros que se llaman, bueno, dos tomos del mismo autor, de José Valenzuela, pues, Juan José Valenzuela, que se llaman Historia Eclesiástica de Honduras, ¿verdad? Son dos tomos acerca del papel de la iglesia durante la época, desde la conquista hasta más o menos 1900 y pico, ¿verdad? La mitad del primer siglo, del siglo XIX, siglo XX, perdón. Hasta más o menos por ahí llega el libro. Un libro muy interesante, que muestra la óptica de la historia, pero desde la perspectiva de la iglesia, ¿verdad? De lo que ella vivió, lo que le tocó que hacer, lo que no cuentan los demás libros, porque los demás historiadores cuentan lo que vieron desde el acontecer político-cultural, pero la parte de la experiencia religiosa solo la iglesia la conoce, ¿verdad? Así que también está constatada en algunos de estos libros interesantes. Así también hay libros de historia de la iglesia a nivel universal. Salimos de la época medieval y vamos a ver un poquito la época, entrando a la época moderna, desde el Renacimiento, ¿verdad? Hasta la Ilustración. ¿Cómo era la historia en este momento? ¿Qué tipo de historiadores sobresalen? ¿Qué eventos marcaron esta etapa de la historia entre el año, digamos, mediados de 1500 hasta más o menos el siglo XIX, ¿verdad? Finales de 1800. Vamos a ver un poquito acerca de ello. ¿Alguna pregunta hasta ahora, jóvenes? No, Está claro. ¿Todo claro? Sobre el tema anterior, ¿qué les pareció? ¿Habían ya revisado ustedes esas cifras? ¿Habían visto esos historiadores o no los conocían? yo había leído un poco sobre algunas cosas, pero con lo que acaba de mencionar, pues quedó claro varias cosas. Yo igual. Sí, la gente comúnmente maneja una historia muy popular de la Inquisición, por ejemplo. Y así es con todo lo de la iglesia, con toda la participación de la iglesia, incluso sobre el papel de la iglesia en Honduras. Hay muchos medios que manipulan, muchos medios que dicen la verdad, y hay muchos libros que son ignorados por la gente, que no conocen ni la existencia de ellos. Como este libro que menciona de Historia Eclesiástica de Honduras, o como el libro también Honduras, la fuerza del desacuerdo del profesor mío, que también es un buen libro, un buen libro. Que hay que tener un poco de cuidado porque claramente él tiene una visión un poquito polémica también de la historia. A él le encanta un poquito la parte un poco escandalosa de la historia, así que su libro está narrado así, casi como que fuera un periódico, como que fueron. Es que de hecho, él trabajó mucho tiempo como periodista y columnista creo que de la Tribuna. Entonces, su forma de escritura es así, ¿verdad? Es casi como intentando encontrar el dato como si fuera un periodista de la historia, ¿verdad? Aún así es un libro muy interesante porque tiene muchísimos, diríamos, fragmentos de la historia. Eugenio, ahora vas a tener
Sí. Ok, prosiguiendo. Veamos un poquito entonces esta historia. Características. En este momento, los historiadores serían un poquito más, diríamos, buscando la utilidad de la historia, pragmático, pues, buscando lo práctico, lo que es útil para la política. Así que intentan ver la historia desde esa perspectiva. Y sobre todo, ¿por qué? Porque muchos de los historiadores que van a sobresalir en esta etapa son filósofos también. Algunos de ellos como Giambattista Vico, como Voltaire, como Maquiavelo, ¿verdad? Son los que principales personajes que sobresalen en los historiadores de esta época. Machiavelli, Descartes, Giambattista Vico, el barón de Montesquieu, que se llama Claude Henry de Rubro, ¿verdad? Y François-Marie Aurèle Voltaire, ¿verdad? Estos son los principales filósofos, también muchos de ellos franceses. Creo que solo Vico es el italiano, de ahí todos que son franceses, creo yo. Em, estamos en una época en la cual ellos intentan indagar el acontecer político. Son muy críticos sobre el poder monárquico, como el caso de Rousseau, por ejemplo, aunque Rousseau no está mencionado acá. Pero la manera de abordar, pero Maquiavelo sí. En cuanto a Maquiavelo, por ejemplo, intenta abordar la historia del poder político, ¿verdad? En una obra que se llama El Príncipe. Entonces, claramente ellos con una actitud crítica intentan abordar también la historia de su momento. Y ahí está la imagen de el Barón de Montesquieu. Veamos un poquito cada uno. Maquiavelo, ¿qué nos regala Maquiavelo como uno de los principales historiógrafos de este momento? Primero, que la historia debe ser una herramienta imprescindible para el arte de gobernar. Como les decía, en este libro del Príncipe que le dedica a Lorenzo II de Medici, intenta enseñarle a la luz de la historia qué errores cometieron los hombres gobernantes de antaño y cuáles son las virtudes que debería de practicar para poder mantenerse en el poder. Las decisiones humanas son importantes en la historia, ¿verdad? Por tanto, aquí empieza un proceso en el cual los historiadores empiezan a descartar bastante la participación de lo divino dentro de la historia. Se concluirá que el hombre es el que produce los cambios, no es una cuestión divina ni tampoco, digamos, espiritual, sino que es el hombre el autor principal. Y recuerden que en este momento también dentro de las doctrinas de la ilustración está el tema del humanismo, es decir, centrar todo desde la óptica antropocéntrica, sin considerar la parte, digamos, espiritual, metafísica o religiosa. Por eso van a querer aterrizar y partir del hombre mismo. René Descartes, por otro lado, piensa que la historia no puede formar parte de las ciencias naturales, porque claramente hay posibilidades de manipulación, de deformar los hechos. Y ese es el peligro que claramente la ciencia pura no permite, ¿verdad? En la ciencia pura el dato es lo importante y no puede haber manipulación de parte del que investiga. Entonces, por esa razón, él considera que la historia, si no puede ser descartable, al menos no puede ser colocada dentro de esa categoría. Está en otra categoría, que hoy hemos llamado pues esa categoría de ciencias aplicadas. Giambattista Vico, por otro lado, y por cierto, en el caso de Descartes, tenía una visión de la historia un poco mecánica. Es decir, pareciera como que la historia está jugando casi un estilo de proceso determinista, donde estamos viviendo un destino, pues, algo parecido a esto, que va a ser más adelante abordado por otro de los historiadores. Giambattista Vico intentaba descubrir cuál era la lógica de los eventos, del desarrollo histórico. Él creía que, así como en la naturaleza podemos ver una matemática implícita, unas leyes implícitas, se pregunta si en los fenómenos humanos no existieran también leyes que estamos nosotros jugando. Y se propuso estudiar y comparar a ver si se podían encontrar semejantes leyes. Sería interesante, ¿verdad? Que alguien dijera, sí, hay leyes para el comportamiento humano en la historia. Qué interesante sería porque eso podría ser aún más predecible los eventos, ¿verdad? Aún más predecible. Pero querer abordar la historia casi como si fuera una cuestión de matemática sería interesante. Pero no creo que lo haya logrado, porque hasta el día de hoy no tenemos convicción de que la historia está jugando un proceso, digamos, ya lógico, que siempre va a ser así porque está determinado por una especie de ley implícita. Hasta ahora no lo hemos podido descubrir, aunque sí hay ciertas sugerencias que veremos más adelante en la época moderna, de que aparentemente la historia casi pareciera que está funcionando de manera cíclica, no lineal, sino cíclica, o cuando mucho es en forma de espiral, ¿verdad? Hacia un desarrollo o hacia una involución, pero en forma de espiral, casi repitiendo los mismos pasos. Ya veremos quiénes son los que piensan de esa manera más adelante. Se opuso al racionalismo mecanicista de René Descartes, que él creía claramente que había una especie de comportamiento casi mecánico de la historia, ¿verdad? Esta idea de ver la historia como si fuera un proceso mecánico de la sociedad es un poquito
¿cómo se puede decir? Es un intento por querer ver si la historia da o no da con las ciencias exactas. El tratar de verla de esta manera, como vemos de repente la genética o la biología, tratando de encontrar leyes en eso, ¿verdad? Que de hecho se han encontrado muchísimos de los principios de la vida, a nivel de la bioquímica, de la física y todo esto. Pero en la historia se trató de ver casi de la misma manera. A Vico le parece que no es la manera de poder abordar la historia, sino que solamente tenemos que abordarla desde las ciencias humanas, las famosas ciencias auxiliares. Es lo humano lo que determina la historia. No hay leyes, por tanto, para Jean-Baptiste Vico. La historia misma nos hace reconocer la naturaleza del hombre. Lo que sí podemos ver a través de la historia es de qué ha sido capaz el hombre. Miren, y en la historia hemos visto cosas impresionantes, desde los actos más sublimes y heroicos de la humanidad hasta los más deplorables y hasta absurdos en la historia humana. Es decir, el hombre ha sido capaz de hacer actos casi de carácter divino, pero también actos de carácter bestial. Es decir, es hay una gran brecha, pues, entre el mínimo y el máximo de las capacidades del hombre, por ejemplo, en una guerra. En una guerra se puede ver el corazón del hombre o la barbarie del hombre. Y eso es algo que claramente podemos reconocer a lo largo de cualquier evento histórico. Lo divino, cree Giambattista Vico, pues sí, no determina lo que estamos viviendo, pero va a estar presente. Es decir, Dios está presente y se maneja como una historia paralela a la historia humana, pero no como fenómeno determinista. Es decir, no es Dios el que está determinando cómo va a ir el curso de la historia. Incluso a nivel religioso tenemos pensamos hoy en día de que la historia humana es la decisión del hombre, porque Dios ha dejado que el hombre tenga libre albedrío, así que el hombre va a lograr lo que quiera para él, según su libertad. Por lo cual no existe tal cosa como las supuestas leyes, pero con la posibilidad de que él conozca las leyes sociales, o sea, leyes sociales para poder vivir mejor, como por ejemplo las leyes como manejamos hoy, de la economía, las leyes de la sociedad, las leyes del derecho, esas leyes sí existen, son para el vivir mejor, pero no hay un determinismo como en las ciencias naturales, como en la ley de la física, donde tenemos la gravedad, el magnetismo, la fuerza nuclear fuerte y débil, manipulando todos los eventos. No existe esto, ¿verdad? Sino que solamente es las leyes humanas, lo que realmente se establece por convenio. La historia de las naciones se mueve en círculos. Aquí donde les digo que empieza ya a generarse la idea de que pareciera que estamos viviendo cíclicamente la historia. Veamos por qué. Hay una pregunta por acá. Cierto, hoy teníamos un control de lectura, ¿verdad, jóvenes? Sí, Lee, que se le iba a preguntar, estoy viendo que... Es verdad, en la plataforma estaba. Ok, permítanme un segundito. No vayan a entrar todavía. Voy a hacer una adecuación. No vayan a entrar, por favor. Lick, fíjese que yo ya hice el cuestionario porque vi que Yo abría ahorita a también. ¿Qué las hicieron? 5 y No, pues 40. entren. Solo son dos preguntas. Entren y Yo háganlo. Faltan Sí, también. 7 minutos. Háganlo Yo ahorita. también, Lee. Solo sí, yo faltan por siete miedo que minutos. vaya a cerrar, por eso lo hice ahorita, Sí, Lick. está bien, está bien. Háganlo. A mí no me deja entrar a la plataforma, Lick. Lick, fíjense que yo lo estaba Yo aquí estoy entrando. haciendo y la plataforma empezó a fallar, me pasó a la pregunta 2 y no me dejó responder la uno y ahora no me deja retroceder. No puede retroceder. Pregunta No, vista, pregunta que debe ser contestada. Si viste es la que primera de un pregunta, solo tenías que se elegir la pasó respuesta. a la 2 sin yo responder la primera, no me dejó. Pero la única Me manera para pasar saltó. a la siguiente pregunta era darle 2 veces al enlace. Pero Y no, ahí sí, de una solo se pasó. no puede pasarse de una a otra de un solo. No puede, porque para poder hacerlo, tendría que darle clic a la siguiente pregunta, donde dice Pero es que me apareció ver la siguiente la pregunta. segunda de una, Lick. Yo al entrar al enlace apareció ya de una a la segunda. ¿Tu Entonces no nombre? sé. ¿Tu nombre? Cecilia Andino. Cecilia Nin. Voy Ujú. a revisar ahorita en plataforma a ver qué fue lo que sucedió. A mí me Por Y tira ahorita- favor. error. A mí me tira error la Empezamos a plataforma, resolver, Lick. Lick. ¿Cómo? Sí, Empezamos a resuélvanlo. resolver. Sí, resuélvanlo. A mí me Resuélvanlo. tira error, Lick, en la plataforma. Actualiza la plataforma y vuelve a entrar. A mí me dejó entrar perfectamente al control de lectura. Estoy viendo la primera pregunta y la única manera para que realmente te tire la siguiente pregunta es que tú le hayas dado siguiente página. Sin darle siguiente página es imposible que te haya mandado a la siguiente página. Es que no hay otra forma de ir a la siguiente página, solamente dándole siguiente. Pero voy a revisar en todo caso la bitácora a ver qué es lo que me dice la bitácora. Yo puedo ver exactamente lo que hicieron ustedes en el minuto en que dieron clic
a cada cosa. Licenciado, Sí, dime. tengo una duda. ¿A dónde se encuentra el material que debíamos de leer? ¿O es el mismo de la Estaba teoría de la... arriba de la actividad estaba. Ah, está bien. Estaba arriba de la actividad. Licenciado, si terminamos el cuestionario podemos ir. Sí, ya lo pueden, si lo han terminado, pueden salir. A mí error siempre me tira, Lick. ¿Será que los de Santa Rosa a todos le tiran así? No sé, yo estoy viéndolo aquí. Estoy en Santa Rosa y puedo verlo. Acabo de entrar 2 veces al control de lectura y ver las preguntas. No tengo ningún problema. A mí Para me hacer tu tira conexión. error, mucho registro, me tira. Pues acabo de volver a entrar una vez más y me dejó entrar tranquilamente. Si lo están haciendo desde un iPhone, tienen que utilizar un navegador que no sea el predeterminado de iPhone. Tiene que ser Safari, por ejemplo. Sí, yo estoy tratando También desde la computadora y no me deja entrar. no debería tirarte problemas porque aquí estoy viendo yo incluso que casi todos respondieron ya. Licenciado, a mí me sale que no está disponible. Claro que está disponible. Sí está disponible. Hay 45 personas haciéndolo ahorita mismo. Licenciado, solo son dos, ¿verdad? Dos. Solo 2 preguntas nada más. Ah, muchas gracias. Ok, ¿cómo se llamaba la compañera que tuvo problemas con que la saltó a la siguiente Ya pregunta? terminé, licenciado. ¿Me puedo salir? Sí, ya. Listo, buenas Licenciado, noches. fíjese que a mí me pasó algo así con la pregunta, pero sí me va a volver atrás porque no lo había respondido. Sí, no se puede, no, aquí no se puede volver. Pregunta vista, pregunta que debe ser contestada. Licky, entonces yo cómo haré en ese caso, porque a ¿Tu mí nombre? una me mande. Tú fuiste la que me dijiste, ¿verdad? Sí, Ok, ahorita voy a revisar, permíteme. por Que favor, revise. Licky. Ya no podemos salir, Lick. Sí, Lick. Cecilia, ¿verdad? Cecilia. Sí, sí. Qué raro, no me apareces aquí en el listado de historia. Ah, permíteme. Estoy viendo otro curso. Vamos a Mire, ver. mire, Lick, cómo me tira De, en la vamos a ver, computadora. voy a darle. Se ha encontrado más de un registro de lectura. Si estás entrando desde 2 dispositivos, No solo en la computadora. no, entonces sal de la sesión o cierra el navegador y vuelve a ingresar. Bueno, Lick, le doy terminar intento, aunque solo hizo la segunda, porque la primera no la lanzó. Vamos a ver, permíteme, Cecilia. Ahorita estoy viendo aquí. Porque me Cecilia, parece que solo tienen 2 minutos para que se cierre Cecilia el Melissa. tiempo. Sí, darle guardar, en todo caso, aunque sea una pregunta. Vamos a ver qué pasó aquí. Sí, ya terminé, ¿me puedo salir? Sí, Ok, feliz tarde. feliz tarde. Ya terminé, Lick. Ok, feliz Feliz tarde a todos tarde. entonces. Lick, yo tenía una pregunta con respecto a lo de la tarea del jueves, Sí, sobre lo de la línea del tiempo. No sé si solo hay que crear 5 personajes y 5 eventos, o no. hay que crear los Lee 20 bien, dice, personajes. dice Sí. 5 personajes y 5 eventos por cada etapa. Por cada etapa. Son 4 etapas, son 20 personajes y 20 eventos. Ah, Por entonces sí cada serían etapa. los 20 personajes y 20 eventos, ¿verdad? Sí, sí. Ok. 5 por cada etapa. Ujú. Gracias, Lick. Ok. Feliz tarde. Lick. Fíjese que, Cecilia, a mí me Mande, parece, Lick. a mí me parece que a las 5:42 tuviste la pregunta número 1. La página 1 A dice esa hora, del Lick, yo cuestionario. abrí el enlace y me lanzó de una a la segunda, por eso yo le pregunté. La primera en sí No, no porque me apareció, aquí me parece que tuviste la página 1 a las 5:42 y la página 2 pasaste a ella a las 5:43. Al siguiente minuto pasaste a la siguiente página. pero no me apareció. Lick, ¿y ahí cómo se podría hacer? 5:42. Me parece que desde las 5:42 con 59 segundos, 5:42 con 20 segundos, seguías todavía en la pregunta 1 viéndola. Pero Lick, Ahí ahí ya, hubo no me un error de apareció. dedo o apretaste clic, no sé, pero Y ahí sí me ahorita me parece. apareció ahí de que, Lick, así como nosotros la podemos mandar O al sea, correo cuando nos en deje entrar a la plataforma. el tiempo entre que entraste, que fue las 5:42 con 19 segundos,
y el tiempo que pasaste a la siguiente pregunta, que fue 5:43:05 segundos, tenemos prácticamente cerca de 50 segundos viendo esa pregunta, Lick, pero ve, por lo ahorita menos. me parece que fue que tuvo un error y me aparece ahora en rojo. En rojo. Actualiza la página y Ujú. dale continuar. Si te aparece un botón de continuar, dale continuar. Y así como nosotros, hasta que venga, los dejan entrar a la plataforma, la podemos mandar al correo o ya la perdimos. ¿Qué cosa? La cosa que no los dejó entrar a la plataforma. Que no les dejó entrar. Sí, El, A mí me tira error igual que el compañero. yo igual perdí una tarea Yo por esa, porque desde las 3. tengo pruebas aquí de que le tomé fotos que entré ya ok, ratos regálenme, y regálenme su no. nombre, por favor. Los que no pudieron hacerlo. Rosemary en WhatsApp. Sí, sí, no, aquí por Zoom. ¿Rosemary qué? Rosemary Azucena Mejía Mengíbar. David Jared Mengíbar Ayala. ¿Alguien más que no pudo hacerlo por esas mismas circunstancias? Yo, yo no lo pude hacer. ¿Nombre? Génesis Cristel Rojas Enríquez. Se las podemos mandar Liz, por correo, No, no. Les voy a reprogramar el control de lectura para que lo Gracias. hagan, lo ni hagan mañana. siquiera deja de ver las clases, de un solo tira error. Si están en computadora o en celular. En computadora estoy yo. Ok, ¿qué Igual, yo navegador igual. estás utilizando? Estoy en Chrome y estaba utilizando otro, pero pasé a Chrome y nada, de ninguno de los dos navegadores. Traten de descargar para mañana el navegador Microsoft Edge. Ah, bueno, Microsoft Edge, actualícenlo, instálenlo, porque ese a mí no me ha dado ningún problema para entrar y salir. bueno, Listo, gracias. Gracias. Prepárense para Lick, mañana. y en ese Listo. caso, ¿ve Entonces, cómo voy a hacer? ¿En qué caso? En el que le digo, pues, de que yo entré, salía cargando y ya así en blanco, ya después de una a la segunda, yo no miré la primera porque salía en blanco. Y entonces, ¿cómo me explicas que en la plataforma me está diciendo que hubo un 50 segundos viendo la pregunta uno? Pues de seguro fue en el momento que yo entré, porque yo entré en el enlace y no cargaba, quedó en blanco. Y ya de una, yo estaba esperando y pasó a la segunda, entonces por eso yo le preguntaba. Ok, hagamos algo. Vamos a ver ahorita. Permíteme. Te voy a mandar un mensaje aquí por Zoom y tú me das una respuesta, por favor. entonces Lick ¿Y mañana yo qué hago, nos Lick? va a Cecilia, te voy a mandar habilitar un mensaje o aquí hoy. por Zoom. Permíteme un Lick segundito. ¿Ah? nos va a habilitar mañana entonces a los que nos aparece error. Sí. Tengo que Bueno, corroborar a ver qué pasó con cada uno de ustedes. vaya, Porque les gracias. quiero. Lick, Igual solamente a los que le tomé les dio una error, foto. ¿verdad? Sí, solamente los que les dio error. Listo, gracias, Ok. Lick. Cecilia, ahorita te mando aquí por el chat. Revisa por favor el mensaje y me respondes. Ok, Lick, ahorita la hago. Ok. Lick, mire que yo entré como 5 minutos tarde a la clase. No puedo. Entonces, No puedo porque yo siempre pregunto hasta 2 veces cada persona cuando paso lista y al final vuelvo a repasar todavía a los que si les puse fallas. Si no estaban en ese momento de revisión, ya no puedo. No puedo quitar fallas a los que ya corroboré muy bien que no estaban en el momento de pasar lista. Tienen que ser bueno. puntuales. Rosemary, Susana. Lick, ahí ya le respondí que es la Ok, B. no digas, no digas. Ok. Ok. Voy a seleccionarte esa respuesta acá. Voy a darle en la parte de calificación. Vamos a ver. Vamos a darle revisión del intento. Ok, tú me respondiste que era Fernando. Fernando, ¿verdad? No, Carlos.
Listo, ya está. Nos vemos. Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde.